Vale, pues una vez más agradeceros que me invitéis a dar esta charla titulado Control de la variabilidad de los procesos, en particular capacidad de los procesos y diagnóstico. He variado un poquito el título. Agradecería si los participantes elaboran preguntas. Y Antonio, si las preguntas vienen a lo largo de la charla, no me importa parar, porque esto de hablar sin parar en estos webinars, me gustaría cambiarlo yo particularmente en el futuro, interaccionar con los que están hoy presentes, con los que no están y reciben el vídeo, que son muchos, pues no hay otra opción, pero con los que están, pues enriquecerlo. Perfecto. Vale, pues ya hemos comentado de que llevo muchos años, pues más de 30, tratando a pacientes, como suelo hablar de la industria, dolores que hay en los procesos y que queremos curar, ¿vale? Aprendiendo de ellos, del comportamiento a partir de los datos. Y bueno, pues ya sabéis los que me conocéis que disfruto con ello y de vez en cuando me dan un premio. Esto os lo agradezco, el trabajo de Yanira Solitaria que hablo. Vale, siempre comento que la variabilidad es un tema apasionante porque te da mucho aprendizaje, pero en el entorno de la empresa la variabilidad da negocio. O sea, dedicarte a entender la variabilidad supone eh, un retorno de dinero, ¿no? De negocio. He puesto aquí una frase de que el estado óptimo de los procesos, cuando los procesos, igual que las personas, están en su estado óptimo de sano, normalmente sus parámetros presentan una variabilidad que podemos llamar de estabilidad. No suelen estar fijos, sino, bueno, hay una variabilidad de estabilidad. Sin embargo, no siempre los parámetros están ahí y estudiando la variabilidad de estos parámetros, el modo en que aparecen, te pueden dar pistas para mejorar. Y hoy vamos a hablar un poquito cómo la tecnología, en particular Minitab, como analítica y tratamiento de los datos, siempre guiados por una persona que sabe lo que busca, pues nos puede ayudar en entender estas pistas que nos dan los datos. Bueno, solo esta imagen para decir que la variabilidad mínima que presentan los procesos, da igual de personas o de procesos de producción, cuando analizas un parámetro, que puede ser el colesterol o puede ser la tensión arterial o puede ser cualquier parámetro de proceso, bueno, pues es muy curioso que hay un modelo matemático, el de la ley normal, que se acerca mucho al comportamiento de estos parámetros cuando los procesos están estables. Y este modelo, pues lo que nos dice es que cuando mira el parámetro de un proceso y presenta estabilidad, hay una variabilidad en la que la mayor parte el parámetro está concentrado en torno a una media, vamos a llamarlo, y hay algunas veces que se puede ir muy lejos, más lejos o menos lejos, pero concentrado de una manera simétrica, de acuerdo a una campana. Esta campana, que se denomina campana de Gauss, pues si midiéramos los datos y calculamos la desviación típica de los datos, pues es curioso que cómo interpretamos esta desviación típica. Entre una desviación típica a los dos lados está el 68% de los datos, a 2 sigmas aproximadamente el 95% de los datos y a 3 sigmas el 99%. O sea que podremos, si tenemos datos de un proceso que está estable y calculamos la sigma, podemos estimar que 99%, 3 por mil de los datos están fuera del 3 sigma y 99,7% de los datos están ahí dentro. O sea, a partir de la sigma podemos estimar dónde estoy en mi proceso. Y esto es importante cuando vamos a comparar con las tolerancias, ese dónde estoy, a ver si cumplo los requerimientos. Entonces, este modelo de la normal, que es útil para intentar estimar dónde está el proceso,
que es esta forma estática, si lo pusiéramos en el tiempo, cómo aparecen estos datos, pues aparecen de forma aleatoria sin ningún patrón dentro de este 3 sigma, pues el 99,7% de los datos. Bueno, este es el patrón que utilizamos desde la ingeniería estadística cuando nos acercamos a los procesos y queremos saber si somos capaces de cumplir los requerimientos y alguna cosa más. O sea que estimamos esta campana y con esa campana que está por detrás, pues vamos a compararlo con aquello que queremos, pues tolerancias, por ejemplo. Bueno, ¿por qué hay una oportunidad de negocio en entender la variabilidad? Bueno, pues hay una oportunidad porque esta variabilidad de los procesos sí es más que la variabilidad que nos permiten las tolerancias, pues esta variabilidad nos provoca pues producto no conforme o nos provoca, si tenemos una tolerancia unilateral solo y no podemos pasarla porque entramos en fraude, si tenemos mucha variabilidad, acabamos moviendo el peso medio y dando sobrepesos para poder cumplir las tolerancias. Siempre hay muchos costes de calidad alrededor de la variabilidad. Y llamamos capacidad a la variabilidad del proceso estando estable, a qué capacidad tiene, ¿vale? Hay muchos procesos que no son capaces de cumplir los requisitos, pero puede ser este no cumplimiento de capacidad, puede ser que sea por diseño, que ya de partida pues esa variable no puede entrar en tolerancias, o de modo accidental. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es entrar con esta herramienta de capacidad y alguna más en estos hábitos de mejora continua que son, bueno, básicos, pero de gran impacto cuando se instauran las organizaciones, de intentar describir el comportamiento de los datos a través del pasado o de datos que se recogen en un momento dado para medir la variabilidad contra los requerimientos, que llamamos capacidad de proceso, y un pasito más de entender, si no nos gusta esta capacidad, entender cómo ocurre la variabilidad y encontrar pistas para lograr capacidad a través de unos simples gráficos temporales. Luego hay otra actividad que es más proactiva, que es aprender y mejorar, que bueno, que consta de hábitos de monitorizar a futuro los indicadores para anticiparnos a la duración de las crisis o a la ocurrencia de las mismas con control estadístico procesos o experimentación. Bueno, entonces vamos hacia estos hábitos de entender qué es lo que hoy se va a centrar, entender los procesos a través de la capacidad. Pues he cogido varios ejemplos. Este seminario de hoy se parece a uno que dimos el año pasado de control estadístico, o este año de control estadístico de procesos. Hay una parte que es común y otra parte que es diferente. A los usuarios que les interesan, a los asistentes que les interesa este tema, les animo que miren los vídeos que están colgados del link. Vale, entonces voy a definir lo que es un índice de capacidad, ¿vale? Vale, el índice de capacidad lo que hace es comparar la anchura de un proceso, que llamamos capacidad, o sea, el 6 sigma que os he dicho antes, que es una estimación de cuál es la amplitud de la variación, y lo compara con las tolerancias de los procesos. Porque la capacidad de un proceso no es ni pequeña ni grande, es una característica que lo define. Y eso será grande o pequeña depende de los requerimientos de los clientes, que pueden ser diferentes para la misma característica. Un proceso puede ser capaz para un cliente y no capaz para otro, porque te define tolerancias diferentes. Así pues, la capacidad de un proceso es la comparación, el índice de capacidad, perdón, entre la anchura de tolerancias con la capacidad. Si la anchura de tolerancias es mayor que la capacidad, pues te da un valor más grande que 1. Aquí vemos, por ejemplo, para que tomemos una idea, que cuando el proceso, el 6 sigma, la anchura del proceso coincide con las tolerancias que las he marcado ahí en las líneas, te sale la división 1, CP1. Si adelgaza el proceso y queda una holgura de un sigma a los lados, entonces sale 1,33.
Si queda una holgura de 2 sigmas porque es más delgado todavía el proceso, da unos 66. Si el proceso es más delgadito y 6 sigma cubre este espacio, o sea que la sigma es más pequeña que donde he empezado porque este es más estrecho y aquí me quedan 3 sigmas de propio proceso, pues sale un CP de 2, o sea, cuando la amplitud es el doble. Y por ejemplo sale 0,66 cuando los cortes de la campana dejan un sigma fuera. Pues tomemos esos números indicativos de qué significan los CPs. Y hay otro indicador, que es el CPK, que nos van a salir en los procesos, que es este índice de capacidad CP, es un tema de si soy capaz de entrar, pero no mira dónde está la campana. La campana podría estar desplazada, soy capaz de entrar, pero al estar desplazada igual no entro. Entonces, en aquellos procesos que podrían estar desplazados, el CP no mide la situación real. Entonces, existe otro indicador que es el CPK, que lo que mira es los dos lados de la campana y mira si desde la media hasta la tolerancia inferior caben 3 sigma o si de la media a la tolerancia superior caben 3 sigma y coge el menor de los dos datos. O sea que en este caso un CPK de 0,66, como aquí es el CP, un CPK de 0,66 quiere decir que en uno de los dos lados hay un sigma fuera de la campana. Bueno, con los dos índices, el CP y el CPK, si los dos son Perdona, iguales, ¿sí? Lourdes. Mira, nos preguntan que si nos puede ofrecer el índice de capacidad de información útil sobre sobre el dimensionamiento de nuestro cliente o nuestro proceso interno. Dimensionamiento, no entiendo la pregunta. No entiendo. A ver si nos lo puede aclarar. Las tolerancias, perdona. Si nos puede dar información sobre las tolerancias. Sí. En el cálculo del índice se usan las tolerancias. O sea, el índice CP es la amplitud de tolerancias dividido la variabilidad de coeficiente entre los dos. Es cómo estoy respecto de esas tolerancias. No sé si hace igual un poquito más concreta la pregunta. Igual. ¿Vale? Cuando lo vayan aclarando, lo voy. Entonces, aquí os he graficado dos procesos. Mira, dice la capacidad de nuestro proceso en relación a las tolerancias que nos marca nuestro cliente. No siempre la capacidad el índice de capacidad está relacionado con las tolerancias que marca el cliente, sí. Comentaba que aquí hay dos procesos con la misma anchura, ¿vale? Respecto de tolerancias, los dos arrojan un CP1,66, muy buena, quiere decir con esta foto que el proceso dejaría 2 sigmas a los dos lados, ¿vale? Pues este proceso, esta parte de arriba da 1,66 y el CPK 1,66, los dos iguales porque está centrado y la distancia hasta las tolerancias es de 2 sigma. Sin embargo, si el proceso está desplazado, el mismo desplazado, el CP es 1,66 porque potencialmente podría estar centrado dejando 2 sigma, pero como está desplazado el CP cada uno y CPK1 quiere decir que está cortando justo la tolerancia en el 3 sigma en el peor de los casos. Potencialmente es muy bueno, pero está tocando la tolerancia el 3 sigma. Entonces necesitamos los dos indicadores. Más grande que uno, a ser posible, por supuesto, y lo ideal 1,33 o más. ¿Vale? Bueno, visto esto, vamos a militar. Entonces, os he preparado varios casos, ¿vale? Para que trabajemos con ellos. Este es un caso en el que tenemos son piezas en una fundición y tenemos la colada que es el día en que se funden las piezas
y tenemos el peso de estas piezas y luego vamos a trabajar con esto, que tenemos cada una de estas piezas, tiene una huella, porque el molde tiene 6 huellas, de un molde salen a la vez 6 piezas y cada día lo que se extrae son 5 piezas de una huella, 5 piezas de otra huella, así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está? Vamos a ver, y las tolerancias de estas piezas, se me ha olvidado, las tolerancias son 3,36 más menos 0,4. Vale. Entonces, vamos a herramientas de calidad y análisis de capacidad. ¿Vale? Entonces, lo primero que me pregunta Minitab cuando entro aquí, me dice de qué parámetro quiero hacer el estudio de capacidad. ¿Vale? Pues le voy a decir que quiero hacer del peso. Y me dice cómo estoy muestreando los datos. Bueno, en este caso he cogido 180 piezas. Lo voy a hacer este ejemplo de varias maneras para que entendamos la importancia de tener trazabilidad de la información. Y la trazabilidad de la información depende mucho qué recojo para ser trazable esta información de las sospechas que uno tiene de qué cosas pueden afectar. Imaginaros que yo no he recogido ninguna información y estas 180 piezas las he cogido del almacén y no sé qué pieza se ha fabricado antes y cuál después. Pues en este caso le tengo que decir a Minitab que el tamaño del grupo pues son las 180 piezas que he recogido. Es un grupo que no hay trazabilidad. Tolerancias hemos dicho que son 3,36 más menos 0,4, la superior es 3,4 y la inferior es 3,2. Y con esta ventana lo que le estoy diciendo a mi es que me ayude a ver si son los pesos de las eso es capaz de entrar en estas tolerancias. ¿Vale? Entonces, cuando le doy al OK, Minitab me saca esta página que vamos a interpretarla. Entonces me dice que el límite inferior es 3,2, superior 3,2. Me dice que la desviación típica de los datos es 0,24. Ya vemos luego qué significa esto de largo plazo y corto plazo. Y no hay ni largo plazo ni corto plazo, todo es largo plazo, piezas cogido del almacén y no sé el orden que hay, por eso coinciden las dos. Y aquí por eso repiten los datos de arriba y de abajo, porque no tiene sentido largo plazo y corto plazo, sino que solo es una muestra. Entonces voy al CP, me dice que el CP es 1,37, más grande que 1, quiere decir que esta campana de los datos es capaz de entrar en tolerancias, pero no entra porque está desplazado. Voy al CPK, que es el mínimo de los dos, me dice, y CPK 0,42. 0,42 es un número muy bajo, más pequeño que 0,66, es decir, que más de una sigma de esta campana está fuera. En el momento que es más pequeño que uno ya es una alarma. El CPK es la situación real, o sea, la situación real es más pequeño que uno, ya estoy produciendo producto fuera de tolerancias. CP es la potencial, estoy produciendo fuera, pero podría estar dentro. Ya se ve en la imagen que si esto se desplazara, podría estar. Un momento, que no sé si he puesto bien las tolerancias. No, he puesto mal. 0,76, ya me parecía a mí. 3,40 y 3,32. 32 y 40. ¿Y qué he puesto yo? Vale, me he confundido. Me parecía que salía demasiado bien. 3,32. Eso es. ¿Puedo aprovechar para interrumpirme? Sí. Mira, tengo un par de preguntas. La primera, ¿vale? Y es, ahora que estamos viendo la gráfica así con la campana de Gauss, dice, si mis datos no tienen una distribución perfectamente normal, ¿se puede intentar normalizar? Por ejemplo, eliminando observaciones que se desvíen por causas especiales conocidas. Vale.
Efectivamente, lo que estamos haciendo es eh, utilizar la campana normal para poder contestar la pregunta de si soy capaz de entrar o no entrar. Y voy a ir hablando a lo largo de la mañana que cuando lo que tiene el proceso nos sale una campana, utilizar esto para hacer estimaciones hay que tomarlo con pinzas porque no se estima bien los comportamientos. Ahora, ¿por qué no tengo distribuciones normales? Es la cuestión. Si mi proceso, como en este caso los pesos de las piezas, normalmente los pesos de las piezas cuando los procesos están estables sí que hay una normalidad, porque los factores que afectan al peso dan esta forma a las características de peso. Llevándolo de las matemáticas a la normalidad, cuando un factor como el peso es causa de suma-resta de cosas que se van añadiendo a la pieza, todo lo que es suma-resta de ahora ha llegado un poquito más material, ahora le ha apretado un poco menos, son muchas cosas que suman o restan a la pieza, salen campanas. Cuando los parámetros no son suma-resta, pues pueden ser mínimo de algo, máximo de algo, como son datos de vida de las piezas. Las vidas, una pieza muere, una máquina muere cuando una de las posibles causas aparece, ¿no? Entonces no aparecen normales. Entonces quiero decir, cuando una característica, cuando está estable, es normal, pero yo la miro en un momento y no sale normal, no es porque el proceso no sea normal, sino porque el proceso es normal y tiene problemas. Entonces, cuando esos problemas son muy grandes y aleja de la normalidad, no vale hacer transformaciones ni nada, es que el proceso no está estable y no vale aproximaciones por las campanas y no tiene sentido hacer estudios de capacidad. Uno puede hacerlo de manera orientativa, pero no vale la interpretación que aparece aquí abajo. Las transformaciones, que hay muchos fans de hacer transformaciones, solo tienen sentido cuando la variable que uno mide de por sí en estabilidad no es normal. Entonces, uno hace la transformación si encuentra una transformación válida para trabajar con los estudios de capacidad. O sea, si están midiendo vida de piezas, pues igual un logaritmo le puede servir, o si está haciendo o la Weibull es la más apropiada, si que permite militar. Pero transformar por sistema a datos que no son normales no es adecuado. Y por otra parte, si hay datos muy anómalos y decía una persona, ¿los puedo borrar? Bueno, depende de la pregunta que uno quiere contestar. Si uno quiere contestar, salvando estos problemas que tengo capacidad, pues quita uno los problemas y efectivamente hace el estudio sin los problemas. A ver si y quito esos problemas, tiene capacidad. Que eso voy a trabajar hoy con uno de estos casos. Entonces, bueno, espero haber contestado. En este caso, he cogido datos, no hay razón para pensar que, bueno, me puedo aproximar a una campana, no sé lo que está por detrás. Pero yo le he dicho que tengo 180 datos, entonces me calculo una desviación, me aproxima mi variación con una campana, y bueno, no la veo mal, esta aproximación, y con esta aproximación de una campana me dice cuántas piezas ha observado fuera de especificaciones, que dice lo que he observado es un 6% de las piezas y todas están por aquí arriba, y sin embargo si me apoyaran la campana y pienso en esta campana, pues me espero 2% por debajo y 10% por encima, en total 12. O sea, lo observado es lo que ve, lo esperado es lo que surge al aproximar los datos de una campana. En este caso, el CP055, fatal, o sea, no soy capaz de entrar, me sale producto defectuoso. ¿Vale? Y efectivamente, si yo miro los datos, estos datos, pues saldría un producto defectuoso. Claro, si yo he recogido los datos, pero he tenido el esfuerzo
de que cada pieza que he recogido no lo he llevado al almacén, sino he intentado coger piezas de la colada 1 de distintos días. Y aquí podéis ver que tengo distintos días de producción y he anotado estas piezas de qué día vienen y también he anotado de qué huella de esas 6 que tiene el molde viene esta pieza. Entonces podría hacer el estudio de una manera más interesante, porque podría decir que quiero hacer el estudio del peso, pero podría decir que el tamaño del subgrupo, o sea que aquí las piezas están agrupadas y puedo elegir diferentes criterios. Puedo elegir colada, puedo elegir huella, puedo elegir muestra. Voy a hacer 2 cosas. Una, voy a pensar en colada. Entonces lo que me va a hacer Minitab ahora, más fácil de explicar con el gráfico, sigue habiendo 180 datos, pero ahora me presenta 2 gráficos. La roja es la de antes, que es la que coge pensando que todos los datos vienen del almacén, como si no supiera esta información del detalle, y coge todos los datos y calcula la desviación típica que le llama largo plazo, cogiéndolo todos juntos, y sale una desviación típica de 0.024. Y la otra lo que hace es, se mete en cada día, cada colada, que le digo que el grupo es el día de producción, y dentro de cada día mira la desviación y hace un promedio de estas desviaciones. Bueno, un promedio de las varianzas y luego hace la raíz cuadrada. Pero bueno, hablamos de estima dentro de los días. Y dentro de los días le sale más pequeño que global, lo cual quiere decir que en este global está afectando el entre días, porque este del corto plazo es dentro del día. Si el global es más grande, es que el entre días está afectando, ¿vale? Entonces, esta variación dentro del día, pues bueno, te grafica aquí cómo podrías estar si pudieras controlar la variación entre días y solo nos quedáramos con dentro del día. Bueno, podemos, entonces, la nomenclatura para diferenciar una de otro, el PP, la P mayúscula la llama de proceso de largo plazo, es la línea roja, y la discontinua es la del corto plazo. Entonces podemos ver que adelgazaríamos si pudiéramos mantener la variación entre días, pero no es suficiente porque todavía tendríamos 0,73 cuando necesitamos más de 1. Entonces, bueno, algo mejoraríamos, pero no es suficiente. Entonces, el problema no lo resolveríamos controlando lo que pudiera estar pasando entre días. Bueno, pues voy a hacer otra cosa. Como tengo los datos de las huellas, voy a usar como grupo el huella. Si hago como grupo el huella, mirar lo que sale, una variación muy pequeñita. Aquí lo que está cogiendo es todas las piezas de la misma huella y mira su variabilidad. Y es tan pequeña esta variación comparada con el global, que quiere decir que en el global está influyendo todo aquello que no es dentro de la huella, sería el entre huellas. O sea, aquí nos empieza a dar una pista que podríamos ser capaces si pudiéramos fabricar como fabricamos mirando solo a una posición de la huella. Y entonces el rojo nos está diciendo que tenemos más cuando miramos el entre huellas, ¿vale? Aquí, entonces podríamos tener una capacidad de 1,55, pero tenemos de 0,55. Entonces esta mejora, aquí te da la pista que está el tema probablemente fuera de estos grupos que he llamado huella, es decir, entre huellas podría ser. Pues nada mejor que verlo esto en un gráfico. Como tenemos las huellas, el mejor gráfico de los que me gustan más aquí sería el de Multivari, por ejemplo. Entonces le puedo meter el peso, puedo meter la huella, le puedo meter la colada, que es lo que habéis visto, y mirar lo que pasa. Voy a hacer lo mismo metiendo la variación que me enseñe los datos de individuales. Entonces ahí es lo que veis. El punto rojo son las coladas, ¿vale? Estas coladas. Y efectivamente había variación entre coladas,
pero no es suficiente para caer entre 330 y 330. Y esto de aquí son las huellas. Entonces, claro, hay un gran movimiento entre huellas. Si miro una huella y dentro, las piezas son muy parecidas. Lo que está provocando aquí el problema son las variaciones entre huellas. Y esas variaciones entre huellas no da capacidad. No es un problema tanto de materias primas, sino es un problema a muy corto plazo entre las posiciones de las piezas. Bueno, esto os lo pongo en el PowerPoint, todo esto que estoy haciendo, y esto está basado en un hecho real. Y encontramos, los moldes estaban iguales, y sin embargo salían las huellas diferentes. Y lo que encontramos en este proceso, que es una fundición, es que se abrían las cajas en el proceso, y las cajas que generan los moldes, y esto no lo podíamos corregir, la apertura de las cajas, y lo que hicimos son retoques a los moldes que fabricaban los moldes metálicos que fabrican los moldes de arena. Hicimos unos retoques para compensar esa desviación del proceso. Esto es muy típico y bueno, os aconsejo que cada vez que uno coge datos del proceso, recoja no solo mediciones, sino cosas asociadas, características asociadas a la trazabilidad de las piezas, porque ayuda un poco a discernir por dónde da la oportunidad de mejora. Esto no tiene que ver con la pregunta que he hecho, pero ahora voy a ir a la pregunta que me habéis dicho de si borrar o no borrar datos, ¿vale? Yo aquí no borraría nada ni transformaría, sino me está dando una realidad. Y bueno, comentaros que bueno, la capacidad, esta campana que aproxima todos los datos, visto lo que está ocurriendo, no me lo tomaría como una aproximación muy estricta, puesto que hay unos movimientos ahí entre huellas, ¿vale? Pero bueno, es una buena aproximación global. Vale. Me voy al otro proceso, que es un proceso de mecanizado, ¿vale? Pues aquí tengo dos. Lourdes, ¿Sí? mira, antes de pasar al Sí, siguiente, sí. déjame que haga una pequeña intervención. Tenemos una persona que estaba preguntando, entonces, comentaba, te lo traslado yo, decía, al indicar el objetivo, ¿podemos darle el dato que queremos conseguir para entender qué nos diferencia? Sí. Cuando hago aquí el estudio de capacidad, perdón, herramientas de calidad y hago un estudio de capacidad, yo no le he puesto el objetivo, no está aquí en la pantalla de diálogo, sino que está en opciones. Entonces, si el objetivo, perdón, era 336, le puedo poner el 336 y ahí está el objetivo y veo que estoy desplazado. No sé si es a esto a lo que se refería. Sí, exacto. Se refería a eso. Vale. Sí, es una cosa, no sé por qué, bueno, esto es una pelea siempre entre el que programa los software y el usuario, ¿no? Que te das cuenta que porque está escondido el objetivo y no está aquí en la pantalla principal. Bueno, estas cosas se van heredando y luego cambiarlas cuesta mucho, si no se ha pensado bien. Me voy a este tema del mecanizado. Bueno, esto son dos líneas, os traigo aquí dos líneas de mecanizado. Y bueno, estoy midiendo el diámetro de una pieza. Los datos he recogido en orden temporal, tal como salen de la línea, o sea que están ordenados temporalmente. Y vamos a ver la capacidad, ¿vale? Y vamos a introducir otro concepto. Entonces, cuando voy al estudio de capacidad del diámetro, aquí el tamaño de muestra
¿qué le voy a decir? Bueno, como los datos están cogidos temporalmente y no están cogidos en grupos, sino que están todos los datos seguidos, yo le digo tamaño de muestra 1. Quiere decir que va a hacer muestras de 1 y uno con el siguiente va a valorar la variabilidad. Bueno, podría uno decir, puedo coger muestras de 10 y 10 son 1 hora, o puedo coger uno puede poner aquí el tamaño de muestra que quiera, siempre y cuando tenga sentido y luego sepa interpretarlo. Es decir, si cada pieza de estas se hace en 1 minuto y yo pongo 60, pues me va a coger como grupo 1 hora de trabajo, ¿vale? Yo tiendo a poner desde el comienzo 1, aunque es peligroso el 1 cuando los datos son demasiado seguidos y hay una sensórica que está recogiendo cada décima de segundo, cada segundo, pues entonces estos datos son como copias, ¿vale? No tiene mucho sentido coger 1 y hay que ampliar la muestra para que mire para que sea una muestra que tiene más sentido mirar la variación, ¿vale? En este caso, las tolerancias es 43,1 y 43,2. ¿Vale? ¿Vale? Uy, ¿qué ha pasado? Que el objetivo, que me lo ha guardado, claro, como está guardado. Vale. Bueno, pues vemos que la variación, como casi siempre, de largo plazo es mayor que el corto plazo, lo cual quiere decir, si los cogiera todos pensando que se vienen de almacén es 0.023, y la del corto plazo, que es un dato con el siguiente, un dato con el siguiente, esa estimación que hace a muy corto plazo, dos opciones seguidas, una y la siguiente, sale más pequeña. Cuando lo compara con las tolerancias, estas 9.500 piezas, pues sale el corto plazo interesante, de que puedo cumplir, pero a largo plazo no. Y mirando un poco el porcentaje, mirando la gráfica, hay que mirar siempre la gráfica, es muy pequeñita, voy a hacerla un poquito más grande, aunque me mata que hay los datos. Pues uno tiene que mirar a ver si aproxima bien las cosas. Lo que veo es que la raya discontinua se parece mucho a los datos, pero la roja no. La roja lo que hace es coge la media y coge esa desviación de largo plazo y construye esa gráfica. Pero aquí mis ojos ven que no se parece. Lo cual que tengo que estar atenta qué es lo que está haciendo. Y además, ¿por qué me pone el dibujo ahí si todo esto me sobra? Pues probablemente cuando veis una gráfica donde hay un gran espacio sobrante es que hay datos por ahí, ¿vale? Que no los ves. Bueno, lo ideal sería graficar esto, ¿vale? Lo que está pasando. Lo he hecho esto por uno si va en automático al estudio de capacidad, pues puede concluir, parecen que hay campanas y se queda con esta foto y no ve cosas que están tapadas detrás de esto. Mirar qué pasa si yo a estos datos le hago una gráfica temporal. Si estos datos, el diámetro 1, hago una gráfica temporal, ¿vale? Mirar qué datos estaba metiendo. Estaba metiendo un proceso que está bastante estable con un momento que ha tenido una crisis y estos son poquitos datos en relación a estos 9.500, son muy poquitos datos y no los estoy viendo porque está aquí. Los poquitos datos que están ahí me está inflando la desviación típica, está 0.023, me está inflando y el proceso y está asumiendo que mi proceso es como esta campana. Y mi proceso no es como esta campana, es como la campana de dentro con datos anómalos. Entonces, la persona que ha preguntado antes igual me dice, entonces esto no es una normal. Hombre, claro que no es una normal. El proceso sigue normal porque la variación de aquí del diámetro es una normal, probablemente. Entonces, una normal con un accidente. Entonces, ¿cómo debo tratarla?
Pues si voy aquí ya puedo ver que el CP recoge bastante bien la variación, pero el PP no. Pues este PP para mí yo no me lo creo, este 0,70, no es más que una cuenta que ha hecho y no me creo para nada el valor esperado de un 17% a largo plazo por debajo, porque esta campana ya se ve que no se aproximan los datos. Entonces, esto no vale la aproximación PP. Si hago la cuenta de todos los datos es lo que sale, ¿vale? Pero el potencial es 1,26, o sea, este número está influenciado por una crisis, ¿vale? Que podría mejorar. Para estos casos, Lourdes, ¿sí? ¿habría que comprobar la obtención de esos datos si han cumplido los mismos requisitos en la recolección? Bueno, claro, lo que tengo que ir, sí que en este caso sí que se han cumplido los nuevos requisitos, porque son datos reales que salen de una línea mecanizado. Entonces, claro, si me dicen la línea es capaz de fabricar dentro de tolerancias, pues mirando el CP, la línea es capaz. Lo que pasa que de vez en cuando tiene accidentes y lo que tengo que tratar es corregir estos accidentes. Lo que no tiene sentido es usar el PP como la capacidad de esta línea en ese momento. Siendo estricto, si aplico la fórmula, sí es, pero no tiene sentido ese número porque se está imaginando que tengo una campana más ancha y no tengo una campana estrecha con un accidente. Estos datos son reales, no son recogidos en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, dos opciones. A mí me gusta esta opción que tiene Minitab de herramientas de calidad, el six-pack, en vez de análisis de capacidad, el six-pack, que para el mismo problema, si yo le digo que tengo estas tolerancias, me hace una pantalla que tiene 6 cosas. Este pequeñito es lo que os acabo de enseñar, que es el estudio de capacidad, y abajo te pone aquí los índices, el CP y el PP. O sea, te dice el largo plazo es muy ancho y el corto plazo es así de corto, con estas especificaciones de las cuentas, ¿vale? Pero lo que es interesante es que te pone al lado el gráfico de los datos los que ha calculado. Entonces no te quedas solo con la foto en estático donde no siendo el problema, sino que te está aplicando control estadístico de procesos, te está graficando y poniendo unas líneas que no se ve aquí muy bien, ¿vale? Si lo hiciera así grande, un poquito, bueno, está poniendo unas líneas, está aplicando gráficos de control y te dice aquí está teniendo problemas. Entonces, a mí me gusta este estudio de capacidad más integral, donde veo el dato, aquí veo el rango, un dato menos el anterior, en este caso es lo mismo, hay mucha variación en los datos aquí, y podríamos decir qué es lo que ha pasado aquí, que afecta no a todas las piezas, porque la mayoría están aquí arriba, azul, y estas que me parecen rojas son algunas de las piezas que están saliendo a pequeño, muy pequeñas. Luego, ¿Puedes maximizar la ventana, Lourdes? La ventana exacto, que nos pedían. vale, entonces, ¿qué me está indicando aquí? Pues que tiene un problema que ha durado un tiempo determinado, que no le ha afectado a todas las piezas, pues todo azules que están apelotonadas ahí la mayoría, estas son unas pocas piezas, y son pocas porque si no hubieran salido por aquí, no se ve en el estudio de capacidad, son unas poquitas piezas comparado con la mayoría, y estas poquitas piezas han inflado la estimación de la variabilidad y ha hecho que Minitab aproxime con una campana con una variabilidad grande al global y hace como si estuviéramos fabricando con esta campana. Sin embargo, no tenemos datos por ahí. Entonces, la estimación a largo plazo es mala. Lo que es interesante es ver que no tengo capacidad a largo plazo de 0,70, no la tengo por este accidente que ha durado un tiempo, ha afectado a unas pocas, y bueno, si pienso qué cosas ocurren que afectan a unas pocas, provocando datos hacia abajo en este diámetro interior, probablemente porque quedan los diámetros muy pequeños, no se ha podido realizar la operación, pues probablemente es una rotura de broca,
que se rompe y vuelven a arrancar el proceso. O sea, varias brocas se rompen o no están bien colocadas o la cajita de brocas tiene muy mala calidad. Entonces, estas cosas son las que tienen que aprender las personas de los procesos, porque mejorando esto el proceso es muy capaz. ¿Vale? Esta parte de aquí es como un test de no normalidad, que efectivamente te dice que los datos, que no sigue una normal, no porque no sea una normal, sino porque estos datos de aquí no se acoplan a una normal. Esta es una cosa Un que par de pues, preguntas, Lourdes, antes ¿sí? de que pases. Por un lado, volviendo al tema de eliminar datos, ¿Sí? sabiendo que has tenido realmente un problema técnico conocido que ha producido este accidente, entonces sí que podríamos eliminar estos datos para realizar el análisis. Sí, yo es lo que he puesto aquí limpio, efectivamente. Yo lo que haría es eh, qué capacidad tendría el proceso si no tuviera estos problemas, ¿verdad? Entonces yo puedo coger la brocha y puedo coger todos estos datos que son los que me están dando los problemas y podría copiarme estos datos, copiarme la columna de los datos del diámetro, me lo copio en la columna C5, en la hoja actual, y en las opciones de su conjunto digo que excluya las filas destacadas, o sea, las filas que he seleccionado. Entonces, cuando hago esto, ¿vale? Eh, tengo aquí la columna de los datos ya limpios, sin esto, y ahora si hago el estudio ahí, un estudio de capacidad, el primero que he hecho, por ejemplo, para este nuevo, pues aquí ya tendríamos pues el largo plazo y el corto plazo y mucho más parecidos y sobre todo parecidos a los datos. Y ya veo que bueno que el proceso es capaz, aunque está un PPK descentrado un poquito. Entonces, si centráramos, pues no saldría defectuoso. Entonces, sí que el proceso es capaz, ¿vale? Sigue habiendo el corto plazo mejor que el largo plazo. No veo aquí lo que está pasando en el corto y en el largo. Sí que vería eh, si lo hago simplemente mirando los datos. Pues ahora me quedan estas cositas pequeñas, esos pequeños movimientos que todavía lo recoge y que dice que en el largo plazo, no, no, en el largo plazo todavía tengo pequeños movimientos. Esto es muy típico, es muy difícil de corregir. Si uno entrara aquí con una lupa y en vez de cogerlo todos, por ejemplo, aleatoriamente cojo entre el dato 3000 y el dato 5000, si hago un zoom aquí, podría ver son los movimientos normalmente del desgaste de herramienta de un proceso de mecanizado, que si quiero reducir la variabilidad, pues tengo que corregir el cambio de herramienta o los ajustes antes, ¿vale? Bueno, ¿ok? Sí, pero ¿y si no supieras realmente que has tenido el accidente por un tema que ya tienes identificado? Nos preguntan, para ver qué ha ocurrido, ¿podríamos utilizar un gráfico multivary? Mm, no, el multivary para de de variables, o sea, podría decir hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, o si la máquina de mecanizado tiene varias herramientas, pues tendría viene de la herramienta 1 o de la herramienta 2 dentro de la hora 9, o sea, tendría que tener información multivariada, a ver, o sea, de diferentes parámetros, ¿vale? No hace falta saber qué ha pasado para quitar los datos. O sea, yo puedo decir si este proceso es capaz de cumplir sin accidentes de este tipo. O sea, si yo borro los datos, digo, ¿es este proceso capaz si no me salen accidentes de este tipo? Que es lo que acabo de contestar, independientemente de que sepa de dónde viene. Solo es la pregunta, ¿qué capacidad tiene el proceso si no me ocurren accidentes de este tipo? Que investigaré en el futuro
y porque igual esto me lo encuentro cuando miro datos del pasado, pero no puedo saber qué ocurrió. Pero igual empiezo a poner un plan de vigilancia y que me avisen que cada vez que aparece una racha de datos para abajo, si es que esto va a durar, pues que me avisen para que vaya o una persona para que vigile y entienda qué es lo que ocurre, ¿vale? O sea, no hace falta saber para hacerse la pregunta qué capacidad tiene algo si no hubiera este problema, ¿vale? ¿Vale? Y en este caso el diámetro 2 es otra línea para el mismo problema y en este caso para el diámetro 2, si hago este gráfico integral, ¿vale? Veréis del diámetro 2, mirar aquí lo que pasa. Claro, en el momento que uno es rojo, se puede asustar, ¿no? Dice, tengo un problema. Bueno, es relativo todo, porque mirar el CP da 2,34, maravilloso. A corto plazo eres muy capaz de entrar, pero a largo plazo también. O sea, hay que decir, soy capaz de entrar. Lo que pasa que los CPKs me da más pequeño que uno y es porque está desplazado. Entonces, línea, si la centro, no va a tener problemas porque tiene una capacidad sobrada. ¿Vale? Entonces, esto está dando. El problema de esta línea es que está descentrada, no su variabilidad. Sin embargo, en el gráfico, en este Capability Six Path que me pone la variación del proceso, cuando le aplica gráficos de control, me dice que hay evidencia de que este proceso no es estable, ¿vale? Que va demasiado abajo y demasiado arriba para lo que sería una variabilidad aleatoria. Claro, esto rojo o sea, está detectando un movimiento que en el fondo a mí no me preocupa porque esta variación es pequeña. Esta variación me provoca una campana que es pequeña comparada con las tolerancias. Así que probablemente aquí este gráfico puede alertar al propietario del proceso por verlo en rojo y sin embargo estas alertas no son interesantes de corregir porque dan una variación que es asumible con las tolerancias que hay. Esto, de hecho, probablemente sea pues, los desgastes de herramientas. Este proceso está mucho más controlado y esto no aporta mucha información, esta parte de la izquierda, en el momento que la capacidad es sobrada. Entonces, en este caso, no mostraría el gráfico integral, sino solo mostraría el gráfico de estándar de la capacidad de proceso para no alertar a aquellas personas que pueden malinterpretar. O sea, lo que estoy diciendo es que esa capacidad, si lo centro el proceso, es suficiente, así que podría, porque estoy haciendo piezas a pequeño, ¿eh? Y esto sí que es peligroso, esta fuera de tolerancia. Entonces, es suficiente con centrarlo. O sea, la gráfica esa que estaba mostrando, pues estos movimientos que está sacando el proceso, si yo aquí añado las tolerancias del proceso, que era 43,1 y 43,2, lo que estoy diciendo es que la amplitud de la tolerancia es tan grande que con desplazar esto no me debiera de preocupar con esas tolerancias. Otra vez, en teoría no podría aplicar estrictamente el modelo de la ley normal, porque aquí hay movimiento, hay estabilidad. Pero bueno, esta aproximación, ya veis que estos movimientos provocados por el desgaste de la máquina herramienta que hace la operación, bueno, da una normal y es bastante útil pensar como el modo normal, ¿vale? Aunque no lo sea del todo por esos movimientos, ¿vale? ¿Ok? Vale, pues esto lo tenéis ahí también. Os lo he puesto, los dos casos de las dos líneas. Y por último voy a ir a otro caso que me parece interesante, que es
alimentación. Estos son, está extraído de un proceso que tengo envasado de producto alimenticio. Hay un nominal para este producto, en este caso son 150 gramos, y lo que os muestro aquí es la desviación del peso real respecto al nominal en porcentaje. ¿Vale? La alimentación normalmente no suele tener dos tolerancias. ¿Vale? Os voy a representar el proceso de los desvíos. En la alimentación suele haber, ahora os lo represento, no suele haber dos tolerancias, suele haber una. O sea que si vendo un producto y digo en el envase que son 150 gramos, el peso del producto, bueno, la ley dice que el peso medio del lote del que viene el producto tiene que estar por encima de eso. Claro, lo que no debo es vender a la sociedad un producto por debajo de la tolerancia. Entonces, como todos los procesos tienen mucha variabilidad, lo que hacen las empresas es que si tienen mucha variabilidad, tienden a fabricar por encima del nominal para que los productos que surgen con los pesos bajos no salgan de tolerancias. Cuanto menos variabilidad tienes, más te puedes acercar al nominal. Pero si tienes mucha variabilidad, acabas produciendo con mucho sobrepeso y esos grandes costes. Entonces, entender la variabilidad es muy importante para reducirla y acercarme máximo al nominal. Aquí no os he puesto los pesos, sino he puesto la diferencia del peso respecto al nominal. Entonces, lo que vais a ver, ¿vale? Fijaros cómo se produce en esta empresa. Veis que el cero sería estar en el nominal. Y estos son datos reales de un proceso. Hay muchos que están por debajo. Claro, ¿por qué está por debajo? Bueno, esto es algo muy típico en los procesos industriales. Vamos a ver qué pasa si yo hago una campaña, un estudio de capacidad, ¿vale? No miro los datos y voy de derecha al estudio. Bueno, en este caso os he puesto que las tolerancias para este producto están en, a ver, no lo veo, el 5%, ¿vale? No me quiero desviar en más del 5% cada bolsa respecto al nominal. Pongamos que lo hacemos así. ¿Qué me hace el software? Bueno, pues me coge la media de todos los datos, me sale la media 0.014, quiere decir que la media de desviación es 1,4%. O sea, estoy en sobrepeso, en un 1% estoy en sobrepeso. Y esto es lo que ven normalmente los gestores de los procesos. Dice, estoy en sobrepeso de 1,4% cuando acabo de fabricar este lote. ¿Vale? Mira la desviación típica a largo plazo, al corto plazo, y me sale la campana del largo plazo muy grande, que ya veis que no se parece en nada a los datos reales, y la del corto plazo más pequeña, pero no se parece en nada a los datos reales. O sea, hacer un estudio de capacidad a este ejemplo de pesos, puedo hacerlo de manera aproximada y me dan unos números muy malos, pero cuando veo lo que tengo, pues esto tengo que investigar a ver qué, porque no tiene las consecuencias de tomar esto. O sea, ¿y cuáles son las consecuencias? Pues la estimación que hace aquí del porcentaje de unidades que espera por encima de tolerancias basado en las campanas. Como veo que las campanas no se ajustan, pues esto no es muy adecuado, ¿vale? ¿Y qué es lo que veo? Veis que hay como una campana con una cola larga a la derecha, ¿vale? Es importante observar la variación. Y veis, aquí lo característico es esta cola a la derecha, que es muy típica de este tipo de procesos.
O sea, cada una de estas es un producto, una unidad. Entonces, tengo mucho sobrepeso en algunas unidades. Es la foto que os he enseñado antes. Pues esto es la foto real. Tengo mucho sobrepeso en algunas unidades, pero la mayoría, que es este gran borrón, no tengo sobrepeso. Claro, cuando hago la media, este sobrepeso me hace pensar que estoy en el 1%, cuando en realidad la mayoría están por debajo, ¿vale? Entonces, es curioso porque la percepción de las personas que están delante de la máquina y la máquina les da un número que es la media, las personas están percibiendo que están en un sobrepeso de 1,4% en media y se están haciendo la idea que las bolsas que están mandando al cliente, las bolsas, los paquetes, lo que sea que están mandando al cliente, están en sobrepeso y nada más lejos de la realidad. Porque si yo aquí veo el cero, yo veo que muchas están por debajo, ¿vale? O sea, si aquí añado la línea, fijaros, bueno, no puedo ponerla aquí. Si añadiera la línea, la mayoría están por debajo, aunque la media está alta. La media está influido por el sobrepeso. Entonces, este es un ejemplo en el que si alguien dice, es que los pesos no son normales. No, los pesos claro que son normales. Lo que pasa que tienes ahí accidentes. Entonces, si vamos a la opción integral, le llamo yo integral, de menos 0,05 y 0,05, ¿vale? Entonces, claro, me dice, tienes un montón de datos por ahí por sobrepeso y ese probablemente es lo que más te está influyendo en, en, esta, en este estudio. Entonces, el PP y el CP no son buenas aproximaciones, sí para decirte que está fatal, ¿no? Este tema de que no cabes, pero no el significado del 0,40 y el 0,27. Esto que es como, esto no se parece a una normal, no me gusta decir que los pesos no son normales, sino lo que digo es, probablemente esto es una normal, porque será peso con accidentes. Bueno, en este caso también trabajamos en este proyecto y bueno, fuimos a descubrir por qué algunas unidades y no todas surgen con estos sobrepesos y bueno, hemos mejorado muchísimo este tema y estamos entrando ya en bastante estabilidad. Bueno, son los diferentes casos. Os he comentado la aproximación, si antes planificas los datos con trazabilidad y guardas la información de cada unidad, puedes profundizar en el corto plazo con distintas visiones y poder descubrir qué es lo que no te da capacidad, que es el caso de la fundición. El otro caso, el caso del mecanizado, os he dicho, si la pantalla está como muy apretada, probablemente tendrás datos escondidos. El gráfico integral del six-pack te puede dar una muestra de lo que te está pasando y si son accidentes ocasionales, pues puedes plantearte analizar con ello o sin ello para decir si soy capaz de entrar en. Entonces, si logro entender lo que me ocurre en los accidentes. Este es otro caso también lo mismo, donde no os sugiero que hagáis el six-pack cuando el proceso es sobradamente capaz, porque puede detectar movimientos que no son de interés. ¿Vale? Y el caso del sobrepeso es un caso donde veis que la campana no se aproxima para nada en el estudio hacia los datos porque tiene una cola muy larga. Y esta cola muy larga, en este caso, son el problema que tiene de fondo. También podría quitar este problema de fondo. A ver cómo estoy de tiempo. Bueno, podría quitar este problema de fondo y con ese problema de fondo, si lo quitara, podríamos hacer el estudio de capacidad. Bueno, el siguiente. Lourdes, ¿Sí? perdona, en el caso este del sobrepeso, ¿Sí? ¿vale? Nos sugieren si en lugar de tomar la media
¿vale? Como estadístico, que es lo que nos está aquí un poco liando, si no sería posible tomar la mediana. Para describir cómo está el proceso, sí, Sí, sí. O sea, si yo hago un gráfico de cajas, efectivamente, ahí me muestra la mediana, ¿vale? Y mm, si le digo que me muestre la media es 1,5, la media, y sin embargo la mediana es menos 0, algo. Entonces, efectivamente, si yo quiero describir qué le pasa a los datos, pues la mediana es menos 0, o sea, estoy por debajo, más de la mitad de los datos está por debajo de la tolerancia del nominal, porque esto es desviación respecto al nominal. Eso sí, es mucho mejor mostrar esto para entender lo que ocurre, ¿vale? Y de hecho, con ello trabajamos. Pero en el estudio de capacidad son los datos reales. Entonces yo tengo que trabajar con los datos unitarios. Eh, en todo caso, le pediría a Minitab que aparte de darme la media, me dé la mediana y así entiendo más dónde están los datos, porque la media esa me está influida por estos datos. Uh-huh. Bueno, pues vamos acabando. Hoy he querido centrarme en temas de estudios de capacidad porque creo que es interesante para. Entonces, ojo, lo que estamos comentando, si hay crisis o inestabilidades grandes que se han incluido en el estudio, las aproximaciones no representan el proceso, ¿vale? Tendrán el sesgo de ese momento que he pillado. En ese caso, estos índices de procesos que se están moviendo mucho son orientativos, pero no representan la capacidad natural del proceso. Si se desea evaluar la capacidad natural sin problemas, pues habría que quitarlo, estos datos, y que la muestra sea representativa. Y luego ya en estos procesos, cuando uno ve que tiene problemas, ya nada puede hacer del pasado, igual ni puede aprender porque no se han registrado los datos, pues lo que se hace es, pues bueno, trabajar con control estadístico de procesos. Y bueno, podéis mirar, lo había puesto aquí si hay tiempo, pero podéis mirar el vídeo que grabó el link del último seminario que hicimos de control estadístico de procesos, donde entro un poquito más en detalle en la monitorización de estos pacientes que vemos que tienen problemas. Pues ahí hacemos un plan de recogida de datos a futuro para que en el momento que se ven enfermos, pues acercarnos para entender cuáles son las causas, ¿no? Y lograr que no ocurran estos problemas, o que si ocurren, pues lograr actuar cuanto antes.